Bueno, entonces ustedes ven ahí la pantalla del computador de Mari. Saben que si aparece como un cuadrito abajo a la derecha, que si lo hunden, ya se puede ver como, espérense cómo es. Bueno, pueden ver pues como de toda la pantalla del celular, si están en el celular, lo pueden voltear y ya ahí pues, se puede leer pues como todas las letras más fácil, ya quedan más grandes. Entonces, esta formación es esta pregunta que hay ahí, que dice, ¿cómo ofrecer un rosario a la Virgen que sea agradable para Dios? Vamos a hacer como un recuento de lo que de lo que vimos. Porque este tema, ¿cierto? Porque digamos que todo el mundo pues puede rezar un rosario. Gracias a Dios, Nuestra Señora es el refugio de los pecadores y recibe todos los rosarios. Pero digamos que no todos los rosarios pues tienen las mismas gracias ni son iguales de agradables para Dios. Cuando yo no sé, hay personas que tienen pues la bendición de que toda su vida han estado en gracia de Dios, ¿cierto? Nunca han caído en un pecado mortal porque desde pequeñitas les enseñaron a a que cuidaran pues su pureza, que había que cumplir los mandamientos, ir a misa los domingos. Bueno, cierto, hay otras personas que han pasado por un proceso de conversión. Por ejemplo, ese es el caso mío, que estuve mucho tiempo alejada de Dios. Cuando uno está alejado de Dios y vuelve otra vez, porque por alguna gracia especial la Virgen derrama como otra vez la fe en uno y uno empieza a hacer el rosario, no sé si a los demás que también han pasado por un proceso de conversión les pasó lo mismo, o incluso a los que no tuvieron conversión, sino que siempre han estado pues como con Dios, en comunión con Dios, pero uno empieza a hacer como los rosarios, como puede, como se dice, unos rosarios. Yo me acuerdo de mis primeros rosarios cuando me empecé a acercar a Dios. No era, pues, eran muy feitos, la verdad. O sea, yo era caminando por toda la casa, eh, de los misterios, pues nos tocaba buscarlos en internet, pues eso era lo de menos. Yo creo que lo más preocupante era que yo no me concentraba en el rosario, sino que yo era caminando por toda la casa, haciendo oficio y rezando el rosario. Y eso que hubo un tiempo, por lo menos ahí lo rezaba completo, los cinco misterios, pero hubo un tiempo en que rezaba menos misterios y le decía a la Virgen, ay, no, hoy dos misterios, hoy tres misterios. Y pues obviamente, pues eso no es así, ¿cierto? La Virgen recibe todo, pero no tiene las mayores bendiciones todo. Y digamos que a medida que vamos entrando como en este camino de la fe, conociendo al Señor, entregándonos más a Él, pues la idea es que todo lo que le ofrecemos y las oraciones y los rosarios, pues los hagamos queriendo halagar y glorificar más al Señor y al mismo tiempo que lo halagamos, que lo glorificamos, pues Él también va a derramar más gracias por lo que le ofrecemos, en este caso por los rosarios, ¿cierto? Entonces eso es todo un aprendizaje que vamos teniendo todos. Yo lo pongo mucho como en el caso mío que tuve ese proceso de conversión, pero creo que ese también es un aprendizaje de todos, que cada vez vayamos haciendo y ofreciéndole las cosas de manera más agradable para el Señor. Y nosotros que somos, pues, que dirigimos rosarios aquí en nuestro canal, pues con mayor razón debemos aprender esto y también porque estamos muy necesitados, ¿cierto? O sea, por todos los lados, o sea, por un lado porque siempre debería ser así, pero por otro lado, además, estamos súper necesitados de bendiciones del Señor. Entonces, con mayor razón debemos aprender a ofrecer las cosas agradables para Él, para el cielo, para Nuestra Señora. Entonces, esa es la razón por la que tenemos pues como esta meditación juntas. Bueno. Em, pasamos, porfa, Mari, a la siguiente. Bueno, ¿por qué tanto derroche?
porque esa pregunta y dijimos la vez pasada que para algunas personas nosotros somos como fanáticos, como exagerados, como ¿por qué tanto para Dios? ¿Cierto? Pues porque no simplemente hacemos el rosario, porque simplemente no vamos a misa los domingos y ya. Y hablábamos de cuando la Magdalena derramó ese perfume en los pies del Señor y a ella la criticaron diciendo, incluso poniéndole la queja a Jesús de porque ella se había gastado ese perfume en él, sabiendo que había tanto pobre y ese perfume pues era tan caro. Y el Señor, al contrario de reprochárselo a ella, la defendió y dijo que sí, que efectivamente eso era lo mejor, que a él no lo iban a tener toda, pues por siempre. Y dice acá en lo que estamos viendo, dijo Jesús con énfasis, os aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. O sea que al Señor sí hay que derramarle perfume, ¿cierto? No es una exageración, ni somos fanáticos. Si del Señor lo recibimos todo, pues incluso lo que le damos es muy poco. Él decía que había un santo o una santa, no recuerdo, a la que el Señor le dijo que hasta la persona más santa en la tierra es mezquina con él, o sea, no le da lo suficiente. Entonces imaginémonos nosotros y nosotros apenas dándole un poco y ya pensando que es demasiado, no, para el Señor. Entonces, lo mejor. Bueno, puedes pasar, Mari, por favor. Bueno, y vemos acá esta diapositiva que dice, el Señor derrama más gracias en quienes lo tratan mejor. Entonces aquí viene como un punto, digamos, muy delicado y de mucha discusión en este momento en el mundo también, porque lo ven a uno, a mí por lo menos me han dicho, es que Dios no es cositero, como si el Señor no se fijara en las pequeñas cosas. Y yo creo que lo que falta es meditar en el Señor, porque Él sí es, no pues con esa palabra tan fea como cositero, pero el Señor sí es muy detallista. El Señor, cada pequeña cosita que hacemos, se fija en ella y dependiendo del amor con la que lo hagamos, derrama más gracias o menos gracias. Entonces, fijémonos cómo en el Evangelio dice que hasta el que le regale a otro un vaso de agua en su nombre, que eso lo retribuirá a él. Entonces, fijémonos que el Señor si es detallista, ¿cierto? Un vaso de agua. Dice el Señor también en el Evangelio que hasta los cabellos de nuestras cabezas están contados. O sea, las cabezas de todo el mundo. Y pensemos en nuestra propia cabeza, cuántos cabellos tenemos. Y el Señor tiene ese conteo. O sea, ahí nos damos cuenta de que el Señor sí es muy detallista. O sea, el Señor tiene en su mente absolutamente todo, todo, todo. A nosotros nos cuesta hasta contar las personas que hay en un recinto. Para el Señor es muy claro quiénes son los seres humanos en todo el mundo porque Él nos hizo uno a uno, ¿cierto? Entonces, para el Señor es importante, para Él no es lo mismo que hagamos una oración con atención que una oración desconcentrados. Para el Señor no es lo mismo que hagamos una oración saludándolo que sin saludarlo, ofreciéndola que sin ofrecérsela. Para el Señor no es lo mismo. Y nosotros muchas veces, como no lo vemos, pues nos cuesta como tener en cuenta una cantidad de detalles. Pero entonces digamos que esta meditación en mucha parte es para eso, como para tener esa conciencia de que al Señor, de que el Señor está ahí con tanto amor fijándose en cada cosa que ofrecemos para Él. Hay una historia de una señora que iba a la misa diario, casi diario, y cada que iba a la misa guardaba como un frijolito, pues tenía como un conteo de sus misas y de esa manera era que como que era el conteo.
tenía un tarrito, iba a la misa, después de la misa iba y guardaba el frijolito de esa misa. Y así, tenía ya el tarrito, pues ya lo había llenado bastante, cuando un día ella en una visión vio que el tarro estaba vacío y ya no podía creerlo. O sea, pero ¿dónde están mis misas? Y la Virgen le reveló que no tenía guardado ningún frijol, ninguna misa, porque iba desconcentrada a las misas. Imagínense lo que sintió esa señora. Entonces no estaba pudiendo obtener bendiciones del cielo. Entonces digamos que eso que pasó es una enseñanza para nosotros, ¿cierto? Que, que de verdad estemos llenándole el corazón al Señor con lo que hacemos y no simplemente haciéndolo porque creemos que así es, simplemente hacerlo, con hacerlo ya el Señor se sintió satisfecho. No, el Señor, el Señor sí que, sí, digámoslo así, pues va a decir una cosa, pero el Señor es como nuestro jefe y el Señor es un jefe exigente, ¿cierto? El Señor nos da muchas bendiciones, muchos milagros, muchos regalos, pero no nos exige poco, nos exige bastante. Y dice el Señor que al que más se le da, más se le exige. Y pensemos que nosotros tenemos bastante, o sea, el Señor nos ha dado mucho, mucho. Pensemos cuántas personas creen en Jesús, cuántas personas creen en la Virgen. O sea, ya ahí descartamos a una cantidad de gente. Ahora pensemos de todos esos, cuántas personas realmente son devotas de la Virgen, de todos los que creen incluso en la Virgen. Y realmente devotos es hacer el rosario, devotos es querer hacer la voluntad de Dios, devotos es quererla tener en cuenta a ella para todo. Pensemos cuántos católicos no hacen eso, incluso siendo católicos, que si todos fuéramos más marianos, este mundo sería muy diferente. Entonces pensemos, vámonos metiendo como en esa exclusividad que tenemos porque somos muy pocos. Somos como el Señor dice en el Evangelio, como una poquita levadura para fermentar la masa de un pan muy grande. Entonces la levadura de nosotros tiene que ser una levadura de mucha calidad para poder alcanzar a fermentar ese pan. Entonces esa es como esa conciencia de no solo de qué le estamos ofreciendo al Señor, sino de cómo se lo estamos ofreciendo, ¿cierto? Bueno, si alguien va queriendo como Yo adelante. vi en un video en el que el padre Carlos Cancelado se había encontrado un muchacho de la calle, o le habían golpeado en la casa, algo así, y le pidieron de comer. Y él había comprado unos roscones, el roscón es el pan preferido del padre Carlos Cancelado porque él es colombiano. Y él había comprado un roscón para él y otros panes. Y entonces, pues apenas llegó la persona a pedirle el pan, él le dio el otro pan, pero el roscón lo dejó para él. Y le dijo Nuestro Señor. Eso sí fue una obra, pero no fue perfecta. Si tú le hubieras dado el roscón, habría sido una obra perfecta. O sea que Nuestro Señor es muy detallista, de como dice Bel. O sea, es que él se hubiera desprendido de lo que a él le gustaba y que le hubiera dado lo que a él le agradaba. Le hubiera dado el roscón y no el otro pan. Ay, Glory, diste en un punto, yo creo que ese es el punto, porque es como no conformarse, el Señor nos pide lo mejor, en ese caso que nos cuentas, que el Señor le dice, pero, o sea, la obra perfecta hubiera sido darle el roscón, ¿cierto? Y digamos que es lo que más gloria le da al Señor. Entonces, digamos que no solamente es darle, o sea, primero es darle gloria, pero no solamente es darle gloria, sino darle la mayor gloria posible, ¿cierto?
Y entre más perfecta sea la obra que le entregamos, pues más bendiciones va a derramar, obviamente, ¿cierto? Y más lo estamos glorificando. Entonces, eso que cuentas del padre cancelado es como niéguese a sí mismo, o sea, lo que a usted más le gusta, eso es lo que eso es lo que usted está llamado a darle a los demás. Bueno, muy bien. Continuamos. Bueno, veíamos la vez pasada también este par de fotos donde vemos también cómo los santos han procurado hacer eso que acabamos de hablar, de darle la mayor gloria al Señor. Entonces vemos al Papa San Juan Pablo II comulgando de rodillas y eso nos debe llamar muchísimo la atención porque es un sacerdote, además Papa, y no tomó al Señor en la mano. O sea, eso es como para meditarlo y pensar por qué en ese momento él hizo el discernimiento de que le daba más gloria al Señor recibiéndole en la boca que en la mano, siendo el Papa. Entonces, cuando yo veo eso, me acuerdo de un amigo mío que es muy lleno del Espíritu Santo. Y entonces un día estábamos hablando y me dice que cuando él va a una misa y hay varios sacerdotes mm, repartiendo la comunión, él incluso prefiere ir donde el sacerdote que celebró la misa. Pues, o sea, si hay sacerdotes que no concelebraron con él, sino que simplemente salieron a la hora de distribuir la comunión, él prefiere ir. Entonces yo me medito como en eso, como a él porque el Espíritu Santo le dirá que es mejor ir donde el sacerdote que celebró la misa. Pienso yo, y esto es una interpretación mía, de que a lo mejor ese sacerdote como que está en ese momento representando más, no sé, como que el Señor acabó de actuar en él por la consagración y todo, y tiene más bendiciones como ir a comulgar con él, no sé, es una interpretación mía, pero la vinculo mucho a esta foto del Papa comulgando en la boca y también a una foto que hay del padre Pío de Pietrelcina, también siendo sacerdote, tremendo sacerdote y también comulgando en la boca y de rodillas. Bueno, y ahí nos sale el cuestionamiento también, no es lo mismo rezar parados, de pie, que rezar de rodillas. O sea, eh, tiene que tener bendiciones diferentes. Todo es como que el Señor es como guardándonos esas bendiciones. Vean, yo estuve en una formación con los caballeros de la Virgen. Nos hablaban o sea, la formación fue acerca de la Santa Misa. Y hubo un momento donde nos preguntaban, yo no sé si yo les había contado esto, nos preguntaban, ¿cuál es la persona que más gracias recibe en una Santa Eucaristía? Entonces, bueno, esa pregunta es como más bien fácil de responder, el sacerdote que la celebró, ¿cierto? Pero entonces luego empezaban, y luego, ¿quiénes son los que más reciben bendiciones o gracias después del sacerdote en una Santa Eucaristía? Entonces decían, los acólitos o el acólito. Y después del acólito, los que leyeron. Y después el que recogió la ofrenda. Y después los que se sientan más adelante. ¿Cómo les parece eso? Pues a mí me dejó muy impactada porque ellos dicen que incluso si uno se sienta más adelante en la misa recibe más bendiciones que si se sienta atrás. Y para mí eso debe ser así, porque el Señor es detallista. Entonces, cada pequeña cosa. Entonces, no es lo mismo rezar de pie que de rodillas, concentrados que sin atención, ¿cierto? Pensando en el misterio que sin pensar en el misterio, haciendo las letanías que sin hacerlas. O sea, cada pequeña cosa hace que nos derramen más bendiciones y que el Señor esté más complacido y más glorificado con lo que hacemos. Una pareja muy buena. Vea, una pareja muy pegada de Dios, sí. Se te está oyendo lejos, Magda. ¿Te puedes acercar un poquito, por favor? Esa también la van a vender.
Hola, Magda, no te escuchamos. Bueno, no sé qué pasará. Si algo, a ver ahí. Hola, ahora sí Ah, me escuchas. sí, ahí sí. Es que se me va la señal, porque en este momento yo estoy fuera de Medellín en la finca donde mis hijas. Entonces por acá como que se me va la señal, pero yo sí las he escuchado, yo te he escuchado todo. Y es verdad, uno debe estar siempre, pues primero dispuesto, llegar temprano y hacer pues como una oración y todo. Yo inclusive siempre que llego a la puerta de la iglesia siempre le digo, permiso Señor, que voy a entrar a tu templo. No soy digna que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo siempre he tenido esa costumbre y ya, y yo soy buscando siempre como las primeras sillas de adelante, porque de verdad no es lo mismo estar uno adelante que llegar atrás, que muchas cosas lo distraen, que no es lo mismo lo que tú dices de todas las bendiciones que uno recibe estando así. Mm. Sí, Magda, y eso que dices de que llegas al templo y lo primero es saludarlo, también con toda seguridad tiene más bendiciones y yo pienso que debe ser así también, pues, o sea, es como una conversación constante con el Señor. O sea, cuando uno entra al templo con mayor razón, ¿cierto? O cuando está haciendo una oración, es como tenerlo en cuenta para todo, ¿cierto? Como, Señor, pues, ¿qué es lo que quieres, ¿cierto? Hola, ¿cómo estás? O sea, es una persona Sí, que es así. claro. Y también cuando voy a salir le doy las gracias. Rezo la Ave María la Virgen, la oración a San Miguel Arcángel. Cuando ya voy en la puerta, le echo la bendición y le digo que me Ajá, acompañe ya afuera y que gracias. Yo siempre sí, tengo esa costumbre, siempre. qué Entonces, bonito. eso les comparto. Sí, qué bonito. Y el Señor a Santa Faustina le dice, agradéceme por los demás, porque no saben de todas las bendiciones que se pierden por no darme las gracias, pues por no agradecerme, porque cuando me dan las gracias, yo derramo más bendiciones. El Señor le dijo a Santa Faustina. Entonces, bueno, esto lo estamos viendo como en la Santa Misa, pero al mismo tiempo podemos ir pensando en el rosario, ¿cierto? O sea, cuando llegamos al templo saludamos al Señor, igual, cuando empezamos el rosario, saludamos al Señor, lo tenemos en cuenta en toda la conversación, porque Él es ahí, Él está ahí, Él nos prometió que iba a estar ahí, entonces Él está ahí. Y al final, gracias Señor por todas las bendiciones que derramaste por este rosario también. Bueno, muy bien. Continuamos. Yo hablo, pero si en algún momento quieren intervenir, adelante. Bueno, entonces hemos visto que el Señor derrama más gracias sobre aquel que se dispone para la oración. Básicamente, pues es como esta primera parte. Y bueno, adelante. Bueno, nos planteamos también qué es orar. Y la vez pasada nos decía una compañera, pues como de manera muy acertada, pienso que orar es una comunicación directa con Dios, ¿cierto? Y decíamos que qué bonito porque pues eso se salta toda la tecnología que tenemos y todo, o sea, que uno con un solo pensamiento puede hablar con Dios, pues eso que inteligencia artificial ni que nada, o sea, esto es pues como el culmen de lo más avanzado que es eso. Y sin embargo, pues tantas personas que rechazan esa comunicación directa con el Señor, pero bueno, básicamente decíamos eso, que, que la fuerza de la oración, pues igual que como veíamos, el Señor, no es lo, o sea, que el Señor se fija en cada pequeña cosa, entonces no todas las oraciones tienen la misma fuerza, no es la misma, no es lo mismo, pues como es lo más básico, no es lo mismo la fuerza de la oración
de una persona que está en gracia de Dios a la de una persona que no está en gracia de Dios, ¿cierto? Cuando una persona está en gracia de Dios es morada de la Santísima Trinidad y del Espíritu Santo. Cuando no está en gracia de Dios es como una oración que hace con sus propias fuerzas. Entonces ahí pues hay una diferencia básicamente infinita, ¿cierto? Si bien el Señor es tan hermoso que escucha las oraciones pues de todos y sabe que quien no está en gracia de Dios pues está muy necesitado de Él. La Santísima Virgen, que es la tesorera de todas las gracias, pues toma esas oraciones de quienes no están en gracia de Dios y bueno, em, también hará pues como lo que corresponda. Pero digamos que ya pues como en una oración cotidiana y todo, tiene muchísima más fuerza la oración de alguien que está en gracia de Dios. Y así, no solamente eso, ¿cierto? Sino además de una persona que está haciendo todo lo posible para glorificar al Señor y con la mayor gloria posible. Hablando de esto de darle la mayor gloria posible al Señor, no solo darle gloria, sino la mayor gloria, como el ejemplo o la historia o la situación que nos contó Glory del roscón. Em, bueno, como que en esto se basa todo, ¿cierto? En glorificar al Señor cuanto más podamos. Bueno, continuamos. Hablamos de la transfiguración, nos dimos cuenta de que la transfiguración pues tiene muchísimas enseñanzas, ¿cierto? Muchísimas, muchísimas. Pero nos centrábamos en las enseñanzas acerca de la oración. O sea, ¿qué nos enseña Jesús con la transfiguración? Específicamente en cuanto a la oración y nos enseña muchas cosas. Hablábamos de que nos enseña, por ejemplo, que Él fue al monte Tabor. O sea, el Señor pudo haber orado en medio del pueblo, ¿cierto? Pero el Señor nos muestra no solo en la transfiguración, sino en todas las partes del Evangelio donde se va a orar, que Él siempre va y busca un lugar apartado, ¿cierto? Eso tiene que tener una razón. Y en la transfiguración vemos que va y camina hasta que llegan al monte Tabor. Señor buscando esa intimidad con el Padre, estar a solas. Entonces también vemos acá que más gloria le damos al Señor cuando buscamos ese lugar apartado, que se aleja del bullicio, donde tenemos esa posibilidad de tener un silencio interior, cuando uno quiere hablar con alguien algo serio, uno no le dice, venga, vamos para el centro comercial, pues no, uno le dice, venga, vámonos para un cafecito donde, donde podemos escucharnos, ¿cierto? Uno le dice, venga, vamos para la discoteca, no, porque es que yo quiero que me escuche y lo quiero oír también. Entonces eso es como parte de lo que el Señor nos enseña en la transfiguración, buscar el monte Tabor, digámoslo así, para ir a orar. También otra enseñanza que el Señor nos muestra en la transfiguración es que Él se hace realmente presente en la oración. Entonces, mirábamos que, o sea, ahí estaban Santiago, Pedro y Juan cuando vieron al Señor resplandecer, su piel, sus vestiduras, y además lo vieron hablando con Elías y con Moisés, que se supone que ellos ya se habían ido de la tierra hace rato, ¿cierto? Pues entonces vemos cómo el Señor nos muestra que la transfiguración es una conversación real con el cielo. Entonces nos poníamos en los zapatos de Santiago, Pedro y Juan, o sea, Santiago, Pedro y Juan oraban, pero después de la transfiguración, ¿cómo habrá sido diferente las oraciones que hacían? Si ya habían visto que Jesús se hacía presente realmente con toda su gloria y con el cielo. Entonces, para nosotros es como traer esa realidad de que cuando nosotros invocamos a la Santísima Virgen, ella realmente está ahí en cada palabra, en todo lo que hacemos durante el rosario, junto con el Señor, porque la Virgen viene con el cielo, ¿cierto? Entonces, esa conciencia
de que nos están viendo, de que están rezando con nosotros, así como el Señor se transfiguró. Bueno, continuamos. Bueno, en esta imagen que vemos, nosotros hablábamos de una situación, pues nos planteamos una situación que donde había una muchacha, no como aparece aquí en la imagen, sino que ella estaba en un sitio por allá y resulta que necesitaba un favor muy grande, que podría ser, decíamos como un ejemplo, necesitaba dinero o necesitaba, por ejemplo, que le dieran un trabajo y de pronto ella dice, yo sé quién me puede hacer ese favor, yo sé quién me da ese trabajo. Y entonces, en esa situación, ella sabe quién es la persona, quién le puede hacer ese favor y preguntábamos, y entonces ella, ¿qué haría? O sea, en ese momento, ¿qué hace? Entonces, bueno, las personas que estaban en la meditación dijeron, bueno, lo primero, dijeron algo como lo que dijimos del Monte Tabor. O sea, lo primero es que yo buscaría ese sitio apartado para ir a hablar con él, para poder que me escuche, para poder escucharlo. Dijeron, alguien dijo, yo lo llamaría, y otra persona dijo, yo no lo llamaría, sino que iría a buscarlo. Bueno, y ellos entonces quedan de encontrarse, decíamos, por ejemplo, en un restaurante. Entonces, bueno, decían, pues la muchacha, además que llega con una actitud súper humilde, ¿cierto? Súper humilde, como de, con sinceridad, a saludarlo de una manera muy cordial. em, bueno, decía pues como todo eso. Y poníamos la situación, bueno, y supongamos que alguien llega, están en medio de la conversación, cuando ella le está pidiendo ese favor, y llega y pasa por ahí casualmente alguien que conoce a la muchacha, pero no conoce al muchacho, y trata como de ponerle conversación a ella. ¿Ella qué haría? Entonces dijeron, no, pues rápidamente como despedirme de esa persona que llegó a interrumpir para poder continuar mi conversación con el que me va a hacer el favor, porque yo estoy muy necesitado de ese favor y porque pues también es parte de mala educación, pues yo ponerme a quedarme en esa conversación con el otro, sabiendo que yo estoy en una cita pues pues como en una reunión que previamente acordé con la otra persona, ¿cierto? Y para poder poner mi atención en lo que ya estaba con esta persona. Bueno, eh, listo, ¿por qué reacciona ella así, de esa manera? Porque sabe que esa conversación que tiene es muy importante, ¿cierto? Bueno, y decíamos, bueno, ¿y qué tal que al final el muchacho le diga, bueno, sí, yo te entendí qué es lo que necesitas, lo voy a pensar, déjame pensarlo unos días y te doy una respuesta. ¿Ella qué haría? Entonces dijeron, no, pues de todas formas le agradece por su tiempo y bueno, sí, le da como todas las gracias. Bueno, pues como el agradecimiento. Entonces poníamos, si esto es una conversación de la vida cotidiana, ahora imaginémonos que es una conversación con el Señor, ¿cierto? Necesitamos favores del Señor. ¿Qué hacemos? Ah, bueno, entonces, lo llamamos. ¿Y qué sería llamarlo? Pues invocarlo. ¿O qué sería ir a buscarlo, como dijo alguien? Pues sería ir a un sagrario, ¿cierto? Bueno, y cuando estamos en esa conversación, que es la oración, entonces, ¿qué? Pues igual, hay que ir con humildad, hay que ir con sinceridad a expresarle todas nuestras preocupaciones, ¿cierto? Y poníamos este ejemplo, ¿qué pasa si, por ejemplo, esa persona resulta que había tenido un inconveniente con él pues de alguna manera lo había ofendido? Pues antes de empezar la conversación para pedir el favor, lo primero que le dice es, ¿te acordás de tal cosa? Discúlpame, yo no sabía tal cosa, o se me fueron las luces, pero te pido disculpas, te pido perdón, eso no va a volver a pasar. Pues que con mayor razón, si vamos a una oración, así la tenemos que empezar con el Señor y de antemano sabemos que lo hemos ofendido
porque dice en la Biblia que el santo ofende mínimo 7 veces al Señor en el día. Ahora nosotros, que hasta con los pensamientos, cuando juzgamos a los demás, cuando faltamos a la caridad, tantas cosas vamos ofendiendo durante el día al Señor. Pues por eso es que arrancamos las oraciones con un acto de contrición, ¿cierto? Bueno, y decíamos, ¿y cuál es la analogía de que alguien llega a interrumpir esa conversación? Ah, cuando estamos en la oración y resulta que alguien de mi casa se me acerca a hablarme de otra cosa, o me entra una llamada al celular, o me llega un mensaje por el celular. O sea, es lo mismo. O sea, entonces yo cómo voy a ponerle más cuidado a ese mensaje o a esa llamada o a ese que me está hablando si yo estoy aquí con alguien que es más importante, que además le estoy pidiendo un favor, que yo fue el que lo convoqué, ¿cierto? Que su tiempo es más importante que el mío. Digamos, en el caso de Dios, eso es así, indudablemente. Entonces, eso es como toda la analogía. Decíamos, si en una conversación cotidiana es así, o sea, una conversación humana, cuánto más de cortés, de, de educada debe ser con el Señor. Y poníamos este ejemplo porque decimos que es mucho más fácil pensar en algo que vemos que en algo que no vemos. Pero en el hecho de que no veamos al Señor no quiere decir que Él no esté ahí, ni que no le debamos esa cortesía ni esa reverencia. Por el contrario, eso es lo que nos exige la fe, ¿cierto? Contar verdaderamente con que el Señor está ahí. Y como lo contaba ahorita, pues Magda, que ella desde que entra al templo tiene una conversación con el Señor hasta que se despide, igualmente en un rosario, ¿cierto? Desde que arranco con él y con la Virgen, y es una conversación continua. Que alguien me habló en mi casa, pues yo le digo, Señor, un momento, por favor, hablo con la persona y vuelvo con el Señor otra vez, ya estoy acá, ¿cierto? Pero no llego, interrumpo y ya, y sigo como si nada hubiera pasado. Y que vemos que eso pasa mucho, por ejemplo, en los agrarios. Yo no sé, pero a mí, por ejemplo, yo veo mucho que alguien está ahí como concentrado en el sagrario y de pronto llega alguien a plantearle conversación y entonces deja de conversar con el Señor y empieza a hablar con la otra persona como si nada. Pero pensemos que estamos dejando al Señor ahí mirando, lo dejamos ahí en medio de la conversación, o sea, eso es una irreverencia al Señor que pasa en el sagrario y también pasa en nuestras oraciones. Bueno, Mari, continuamos. Bueno, hablábamos de la realeza del cielo. ¿Qué es la realeza del cielo? Pues, ¿qué es la realeza? La realeza son los reyes que a nosotros nos tocaron tan poquito, que de pronto la persona acá que más cerca ha tenido como esa realidad puede ser Alicia, por allá que está cerquita de esos países donde todavía tienen reyes. Nosotros, pues es lo que vemos por televisión y ya, pero si alcanzamos a ver que los reyes manejan una elegancia, una solemnidad, ¿cierto? Unas formas como tan, sí, tan corteses, tan amables con el otro, pues puede ser que en el caso de ellos, pues no sé, sea como sea, esa es como su realidad, ¿cierto? Pero eso es lo que vemos, eso es lo que alcanzamos a ver en la realeza aquí en la tierra, que es un reflejo muy débil de lo que hay en el cielo. Pero el Señor nos pone las cosas aquí en la tierra para que meditemos en ellas y pensemos entonces cómo será el cielo, ¿cierto? Por decir algo, nosotros vemos un padre de familia o una madre de familia y nosotros pensar si esa madre de familia hizo eso por su hijo, ¿qué no hará el Señor por nosotros? Que nos tiene amor infinito. Entonces es como esa realidad terrena que nos ayuda a pensar cómo será el cielo, pensando en que es mucho más perfecto y mucho más infinito en todo. Entonces, pensemos en esa realidad de la realeza. Si vemos así los reyes en la tierra, ¿cómo serán los reyes en el cielo? ¿Y quiénes son los reyes en el cielo? Pues el Señor, que es el Rey del universo, el Rey de reyes, y la Señora, que es la Reina del cielo y de todo lo creado. Entonces, que con cada Santo Rosario nos estamos encontrando con unos reyes y nosotros debemos procurar esa solemnidad, incluso esa elegancia, pues no, o sea, en la forma de
de expresarnos con ellos, de no dejarlos en medio de la conversación como si ellos no estuvieran ahí, ¿cierto? Bueno, eso es lo que hablamos acá, como ese respeto también para invitarlos a ser parte del rosario, como no llegar y en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén, Jesús, mi Señor y Redentor, y pues ahí como que a qué hora los invitamos, a qué hora los saludamos, a qué hora les dijimos que queríamos que esto fuera agradable para el cielo, bueno, todas esas cosas, ¿cierto? Ahí hay como una conciencia de con quiénes es que estamos tratando, con los reyes del cielo que están llenos de amor, de misericordia, pero que eso no hace que sean menos solemnes, digámoslo así. Bueno, bueno, seguimos con esta diapositiva. Decíamos qué papel tenemos en un rosario, quienes lo dirigimos. Entonces, ya estamos hablando pues aquí, hablemos del lepanto concretamente, ¿cierto? Aunque podría ser un rosario que alguien dirige pues en la iglesia o en un templo, pues en otra parte hablemos del lepanto. ¿Qué papel tenemos? Entonces tenemos un papel importante, pues varios papeles importantísimos. Uno es de intercesor, o sea, nuestra madre intercede ante Jesús, Jesús ante el Padre, pero ¿quién intercede ante la madre? Nosotros estamos ahí de intercesores. Entonces nosotros, más que cualquier otra persona que esté unida al rosario, somos quienes tenemos esa relación con esa realeza, con esa realidad del cielo, ¿cierto? También tenemos la misión de ser los servidores, por eso nos llamamos los servidores. El Señor dice que el que quiera ser el primero se ponga de último y nosotros en un rosario somos los primeros, nos debemos poner de últimos. Entonces decía Caro la vez pasada que ella, por ejemplo, y, que ella con tantas necesidades que tiene para pedirle al Señor, pero que en los rosarios ella mencionaba las intenciones de todo el mundo y las de ella después se las decía mentalmente al Señor, precisamente por eso, ¿cierto? Como poniéndose de última porque es la primera, porque es la servidora. Entonces también tenemos ese papel, ¿cierto? Tenemos ese papel o esa misión de alcanzar las mayores bendiciones. Por eso es que estamos en esta meditación. O sea, nosotros somos los que tenemos un papel tan importante que dependiendo de lo que hagamos, de cómo lo hagamos o de lo que dejemos de hacer, se van a recibir más o menos bendiciones en ese rosario. Entonces, mejor dicho, o sea, en nuestro poder está alcanzar tantas bendiciones que necesitamos. Bueno, ¿qué debe hacer que suceda con las personas que se unen al rosario? O sea, un servidor, ¿qué debe hacer con los que se unen al rosario? Pues debe ayudarlos a que también se les eleve la piedad, a que estén ahí concentrados y a que consigan también la mayor cantidad de frutos, porque nosotros decimos, nosotros somos los intercesores ante la Virgen, pero ¿los intercesores de qué? De muchas cosas. Los intercesores de todas las intenciones que le entregamos a la Virgen. Los intercesores de los que se unen al rosario, de las familias de todos. O sea, nosotros ahí, y más nosotros que tenemos tantas intenciones. Entonces, es eso, elevarle la piedad a los que se unen y que entre todos alcancemos la mayor cantidad de frutos. Bueno, continuamos. Como les digo, yo hablo, pero si Una alguien, pregunta. sí, Yo estoy también en el Rosario por Colombia. Es desobediencia a ellos que yo haga la oración que Nuestra Señora en Fátima le enseñó a los pastorcitos, porque es que ella no tiene incluida esa oración y la verdad yo la rezo en todos los rosarios. Y también tengo incluida la de la sangre de Cristo, pues por lo que es por Colombia. ¿Las dejo de ofrecer o qué hago? no, yo creo que preguntarle,
O sea, si la persona que dirige allá no ha dicho nada explícitamente, yo creo que no hay problema en que las ofrezcas. Pero si tienes dudas, pues preguntarle. Sobre todo me refiero a la de que enseñó Nuestra Señora en Fátima. Ella dice que todos los rosarios se debe rezar. Por eso, entonces preguntarle a la persona y le puedes decir eso, vea, yo rezo esta oración porque la Virgen dijo esto y esta otra porque tiene estas bendiciones y a ver qué dice la persona. Incluso puede que, pues si está llena del Espíritu Santo y eso debe ser así, pues que de pronto le sugieran esas oraciones también a los demás. Yo creo que mejor es preguntar. Bueno, 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 continuamos con esta diapositiva que dice, previo al rosario, o sea, previo al rosario, o sea, antes de empezar el rosario, mucho antes, aquí todavía sin empezar el rosario, dice, los servidores, cómo deberíamos preparar este encuentro con la reina y el rey para que sea provechoso. Entonces, pensemos en esa, sí, como en esa preparación anterior al rosario, ¿cierto? Nos vamos a encontrar con dos reyes. ¿Qué deberíamos hacer antes? Entonces, Teresita de una manera muy hermosa dijo la vez pasada, pues a mí me parece que debemos ofrecerlo antes de empezarlo. Y me parece, dijo ella, que es como un médico que antes de hacer una cirugía, un médico creyente que antes de hacer una cirugía va al sagrario y le ofrece sus manos al Señor. Entonces, creo que dijo algo, pues que dio en el clavo, porque es eso. Pensemos en esa situación que ella plantea, donde el médico va y le ofrece sus manos al Señor antes de la cirugía. Pensemos en lo que pasa por la mente de Dios cuando el médico le ofrece sus manos. O sea, para el Señor debe ser como, pues, Disculpe que le interrumpa, vea. Yo no sé si Teresita dice de si es el mismo médico que Raúl Jaramillo, porque él es anestesista y él siempre va al sagrario y hace oración, siempre con la persona que a él le toca aplicarle la anestesia y todo. Y él mismo nos ha dicho, a mí nunca se me ha quedado un paciente. Entonces yo no sé si estamos hablando del mismo médico, pero yo lo digo porque yo hace muchísimos años lo conozco y fue vecino mío. Y él siempre, mejor dicho, la oración. Y él es muy pegado de la oración y tú lo conoces. sí, yo lo conozco. Sí, él es una persona de mucha oración. Y bueno, bendito Dios que hay médicos así. Entonces pensemos en eso y en eso que nos dices que nunca se le ha quedado un paciente, ¿cierto? Porque en este caso de este médico en particular, que es anestesiólogo, los anestesiólogos, o sea, tienen que tener, mejor dicho, o sea, tienen una misión porque mucha gente se queda en la anestesia, ¿cierto? Porque por muchas situaciones, porque la anestesia es muy delicada. Pensemos en este médico que dice él que nunca se le ha quedado un paciente en la anestesia, pero que antes va y ora por el enfermo y le ofrece sus manos al Señor. Entonces, pongámonos en esa situación. Dios qué piensa, Jesús qué piensa, él está en el sagrario, le llega a un médico y le dice, mis manos son tuyas, Señor, trabaja con ellas, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice Jesús? Pues yo creo que debe hasta llorar de la emoción. O sea, Él es mi instrumento, esas son mis manos en la tierra. Entonces lo utiliza para su gloria, ¿cierto? Y es una cirugía completamente agradable para el Señor. Y más si va todavía más por el paciente. Entonces, traigamos esto a la realidad de nosotros. No es lo mismo un rosario que se ofrece a uno que no se ofrece. Un rosario que se ofrece, el Señor piensa lo mismo. Ah, es que esta persona es mi instrumento para el rosario, ¿cierto? Entonces, con esta persona yo voy a orar con ella y a esta persona, pues que dé los mayores frutos porque es mi instrumento. Cuando esta persona está recitando el Ave María, yo estoy recitando con ella porque se ofreció a mí, se me ofreció el rosario, ¿cierto?
Y pongamos el caso contrario, un médico que no tiene en cuenta al Señor para ir a una cirugía. Entonces, pues ahí ya juegan muchas otras cosas. Pero supongamos que nadie más oró, porque podría ser, por ejemplo, que nadie oró, perdón, que el médico no oró, pero que un familiar del paciente oró. Bueno, la Virgen tomará eso y de alguna forma lo utilizará, ¿cierto? Pero supongamos que nadie oró por esa cirugía. ¿Qué pasa ahí? Pues el Señor, si no hay ninguna bendición que se haya clamado por esa cirugía, pues el Señor deja que pase lo que humanamente puede pasar, que les puede ir bien o les puede ir mal, ¿cierto? Pero ahí las cosas no son para la gloria de Dios, ni el Señor está actuando como podría actuar. Entonces, ese ofrecimiento es, mejor dicho, yo puedo decir que es lo más importante. Y podemos decir que eso ocurre en casi que en todas las situaciones, porque ese ofrecimiento es una consagración, ¿cierto? Consagro mis manos como médico al Señor o me consagro al Señor para dirigir el rosario. Digamos que porque el Señor está dispuesto a derramar tantas bendiciones sobre los sacerdotes, porque un día ellos se le ofrecieron y le dijeron, yo soy tu instrumento. Ahora bien, que caigan en no cumplir con eso es otra cosa que también hablemosla. Pero antes de eso, o sea, el Señor está dispuesto a derramar todas las bendiciones sobre un sacerdote, sobre una monja, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay un ofrecimiento de ellos hacia el Señor. Y yo les contaba que hay un libro de un sacerdote que ya se murió, que tenía don de sanación. Y él en ese libro hablaba, o sea, él habla ahí de que cuando él oraba, él oraba por muchos enfermos y muchos se sanaban porque tenía el don de sanación, pero que cuando oraba por un sacerdote o por una monja, que la sanación ahí mismo se veía. Y él decía eso, ¿cierto? Porque están ofrecidos al Señor. Pensemos eso en todas las circunstancias. Por ejemplo, un matrimonio es porque ofrecieron su relación al Señor. Entonces no es lo mismo orar por una pareja que está en unión libre que orar por una pareja con el sacramento del matrimonio, ¿cierto? Una esposa que reza por su esposo, eh, dicen que tiene un poder sacerdotal sobre él, así de grande es. Hablemos, por ejemplo, de cuando una mamá le consagra a su hijo al Señor, incluso desde el vientre, cuando está en embarazo y le consagra a su hijo al Señor. Ese caso está en la Biblia, cuando le consagraron a Samuel, el Señor feliz, porque Samuel es su instrumento. Entonces, todo lo que es ofrecido al Señor es así. Ahora bien, por un lado viene esa parte bonita, ¿cierto? De que si lo ofrecemos, el Señor va a traer las mayores bendiciones. Em, pero también que hay una responsabilidad, ¿cierto? Si yo le ofrezco algo al Señor, desde ahí empieza una conversación. O sea, ¿qué pasa si yo lo ofrezco y después no lo hago y no le digo nada al Señor? Ahí hay una falta. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, por ejemplo, cuando uno hace una novena es un ofrecimiento al Señor o a la Virgen, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo en mitad de la novena no la sigo? El Señor estaba contando con ella. Yo, por ejemplo, me he confesado de cosas así y trato de repararlas porque el Señor estaba contando con eso. Si uno no va a poder ofrecer el rosario, debe tener una conversación con aquel que se la ofreció. Es como si uno queda con encontrarse con alguien en un sitio y no llega, pues el otro está esperando, ¿cierto? Eso pasa también con todos los ofrecimientos, que porque es tan grave el pecado de un sacerdote, por lo mismo, así como tienen de gracias, así mismo se les exige. O sea, el pecado de un sacerdote dice el Señor a Santa Faustina, el pecado de un fiel me hiere, pero el pecado de un sacerdote me traspasa. Entonces, es eso. Por un lado está la parte de las bendiciones, por otro lado está la parte de la responsabilidad, ¿cierto? Cuando lo ofrecemos. El Señor está contando en que vamos a hacer un rosario a tal hora y ahí nos está esperando. Bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo,
no lo puedo hacer, no puedo pues ofrecer el rosario, poner en oración eso, a ver qué hago, a ver si fulanito me puede cubrir, pero igual hablar con la Virgen. Madre mía, ¿estás de acuerdo en que tal persona me cubra? O hablan conmigo, ¿cierto? Y lo ponemos en oración. Por eso es tan importante ponerlo todo, todo en oración. ¿Qué pasa si un rosario no se ofrece desde antes? Pues lo mismo que hablábamos de la cirugía que no se ofrece, pues es una cosa ahí como con esfuerzos humanos, ¿cierto? Eh, algún día hablamos de un caso de Santa Teresa de Ávila, que ella pues como algunos santos tenía pues conversaciones directas con Jesús. Y un día Jesús le pidió que hiciera un convento y cuando ella va y le dice a su director espiritual, vea, es que un convento, es que, pues yo no sé si le habrá dicho que Jesús se lo había dicho, pues ella le dijo, vea, es un convento, hay mucha necesidad de ese convento. Y el sacerdote le dijo, no, no lo vamos a hacer. Entonces ella se quedó sin saber qué hacer, porque imagínense uno hablar directamente con Jesús o hablar con un ser humano que es un sacerdote y que le dice que no, uno qué hace. Entonces, pues digamos que una salida muy fácil para cualquier ser humano hubiera sido, ah, no, pues qué pena, pero yo hablo con Jesús, entonces yo voy a hacer el convento, ¿cierto? Pero ella hizo lo que tenía que hacer. Ella lo que tenía que hacer era hablar con Jesús y fue y le dijo, Señor, mira, el sacerdote me dice que no. Entonces Jesús le dijo, entonces no lo hagas, porque para mí es más importante la obediencia. Y reza por ese sacerdote para que se le ablande el corazón. Entonces, pensemos en ese caso, ¿qué hubiera pasado si ella, contra viento y marea, hubiera hecho el convento, a pesar de que el sacerdote le hubiera dicho que no? Pensemos si el Señor hubiera derramado gracias por hacer ese convento. Creo que ese convento no era agradable para el Señor. El Señor hubiera dejado que eso ahí, bueno, que recen, pero Él no lo toma como su instrumento, ¿cierto? Siendo un convento, porque humanamente uno dice, uy, no, pues un convento, mejor dicho, ya me gané el cielo por hacer un convento, pero para el Señor no vale tanto eso, para el Señor vale más el ofrecimiento, y en ese caso Santa Teresa no le podía ofrecer el convento porque hubiera estado hecho con desobediencia. Entonces, bueno, eso es como una meditación muy importante. Es como una vez una amiga me hizo una pregunta, me dijo, ella estaba empezando su conversión y me dijo, ay, vení, yo te hago una pregunta. Si alguien se hace, por ejemplo, crucificar por Jesús, entonces que ya pues como que tiene muchas bendiciones, pues ya eso es como lo que máximo puede recibir el Señor. Y entonces, ¿cuál sería la respuesta a esa pregunta? Bueno, la respuesta a esa pregunta es que no necesariamente eso le da mucha gloria al Señor, porque una persona puede decir, me voy a hacer crucificar, y en su interior ni siquiera, o sea, primero no se lo ofrece al Señor. Segundo, no discierne si eso es lo que quiere el Señor, o sea, si esa es la voluntad del Señor, porque el Señor lo puede tener para padre de familia, para montar un orfanato, para hacer muchas cosas, y sin embargo este va y se hace crucificar sin preguntarle al Señor ni siquiera si eso es lo que quiere. Tercero, en su corazón puede hacerlo incluso por vanidad, ay, para que vean que yo soy muy teso y hago las cosas por Jesús. O sea, podría ser una cosa completamente desagradable para Dios, una crucifixión, por todas esas razones, porque no se tuvo en cuenta al Señor para nada. Tendría más gloria, le daría más gloria al Señor hacer un almuerzo con bastante amor para los hijos ofrecido al Señor que irse a hacer crucificar. Entonces, esas reflexiones son muy importantes porque lo que humanamente pensamos no necesariamente es lo que más gloria le da al Señor. Lo que más gloria le da al Señor es lo que hacemos preguntándole su voluntad y ofreciéndoselo. También puede ser como un ejemplo, alguien que dice, ay no, entonces yo voy a ser monja, ay sí, yo voy a ser monja y me voy a buscar una congregación, sí, sí, yo soy del Señor.
y va y se hace monja y se mete a una congregación y ni siquiera nunca le preguntó al Señor. Y el Señor de pronto las tenía para otra cosa. Entonces tampoco le está dando mucha gloria al Señor. Entonces, bueno, todo eso, pero miremoslo con los ojos del rosario, ¿cierto? Que muchas veces es preferible hacer un buen ofrecimiento que simplemente arrancar a hacer un rosario y ya, y en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén, y empezamos. Tal vez puede ser con muy buena voluntad, pero no tiene la voluntad de Dios ahí. Bueno, y continuamos. Bueno, y dijimos acá, en el inicio del rosario, los servidores, cómo debemos iniciar el encuentro. Yo creo que más o menos ahí vamos. Yo creo que hablemos como unos minuticos más. Creo, no sé, ahorita como que ya nos anticipamos a eso, porque cuando Magda dijo que ella, cuando llega al templo, lo primero que hace es saludar al Señor, pues lo primero debería ser como eso, ¿cierto? Un rosario, pues venga, Señor, yo te saludo, me pongo en tu presencia, te digo que, bueno, renuevo mi ofrecimiento. Si estamos hablando con la realeza, pues con los reyes, pues como sí, señora, aquí estoy con estas personas, te pido la mayor cantidad de frutos. Bueno, no sé, pues ya eso es una conversación que cada uno tendrá, pero es como ese inicio de la conversación y lo podemos llevar también a esa conversación que vimos entre los dos muchachos, entre el que le iba a pedir el favor a la que le iba a pedir el favor al otro, ¿cierto? Ella no va a llegar de una a pedirle el favor y eso que está hablando humanamente, ¿no? ¿Cierto? Es como, cómo te ha ido, cómo has estado. Bueno, eso no tiene que ser algo muy largo, pero sí un saludo, un saludo. Igual cuando vamos al sagrario, ¿cierto? Un saludo, una conversación, hasta que me despido, doy las gracias y me despido. No sé si alguien quiere decir algo ahí. Feli, Carita Sí. tiene cerrado el micrófono. Mm, ya, yo creo que ya se lo abrieron, ¿cierto? Sí. Bueno, como les digo, yo estoy aquí hablando y hablando, pero pues por un lado, porque esto lo hablábamos la vez pasada, y por otro lado, pues también todos tienen, o sea, en el momento que quieran compartir algo, a mí me interrumpen. Listo. No sé si quieren decir algo más del inicio del rosario, que les parece que trae más bendiciones, que es un trato mejor al Señor en el inicio, no sé. Yo tengo o sea, yo tengo algo adentro entre pecho y espalda. Yo inicialmente empecé el rosario a las 12, porque nadie me interrumpía, porque estaba feliz con ese horario. No se dieron las cosas, me tocó cambiar el rosario para las 6 de la mañana. Y se me dificulta porque pues, o sea, yo en lo posible trato de concentrarme mientras María Alejandra se alista para llevarla a la ruta. En el último misterio siempre me toca pedirle el favor a Teresita, gracias a Dios que está Teresita y me ayuda. Mi rosario ahí ya no es agradable para mi Señor, porque es que yo no tengo otro horario y es que o sea, hay dos personas ahí que no son muy animadas a rezar, pero escuchan el rosario, que es Michael y Santiago. Santiago se sale en el último misterio porque pues tiene que hacer sus cosas. Pero Michael desde que yo rezo el rosario a las 6, él entra. Entonces, no sé si alguien de pronto, o yo no sé qué hacer, ¿qué me aconsejas? Pues a ver, yo voy a decir mi opinión y si alguien más quiere aportar también. Yo creo que lo más importante es el ofrecimiento y la conversación con el Señor. Entonces, si tienes esa situación, es ponerla en oración precisamente con la Virgen y con el Señor. Como señora, yo tengo esta situación. Esta es la forma en la que lo puedo ofrecer. Dime qué hago.
em, ayúdame y poner eso como mucho en oración, ¿cierto? Por un lado, ese ofrecimiento, digamos que te impide hacerlo de otra forma, ¿cierto? Por un lado, el ofrecimiento y por otro lado, la conversación. O sea, que mientras estés en el rosario, concentrada, ¿cierto? Porque una cosa es que en el quinto misterio de pronto te toque entregarlo y otra cosa es que en los otros primeros cuatro misterios estuvieras desconcentrada y haciendo otras cosas, porque ahí sí te diría que tiene muy poquitas bendiciones. O sea, porque es una conversación ahí, o sea, es esa conversación que si yo la tuviera con una persona, o sea, que es lo mínimo que yo le ofrezco a la otra persona, ¿cierto? Es un mínimo de atención y de escucha. Entonces, si eso lo hacemos con otra persona, mucho más con el Señor y con la Virgen. Y, por ejemplo, ya llega el momento, siendo así, entonces concentrada, concentrada, llega el momento del quinto misterio y no dejar ahí la cosa como que, bueno, y salirte y empezar a hablar de otras cosas, sino en ese momento tener una conversación con la Virgen mental. Madre mía, en este momento yo te entrego esta parte con Teresita porque tú sabes que debo hacer esta otra cosa, que la voy a hacer de manera que también sea agradable para ti. Pero en este momento dejo el rosario acá y te lo entrego con Teresita. Entonces es como, si me entiendes, es como esa conversación que uno tendría también con otra persona. Mira, te acompaño hasta acá y en este momento te voy a dejar con esta otra persona y luego regreso. Algo así. ¿Sí me entiendes? Que no quede la conversación como que yo de un momento a otro colgué y me fui. Pues porque eso es una falta de cortesía muy grande, pues con cualquier persona y con el Señor y con la Virgen más. Eso es lo que podría decir. Ay, bueno, Dios te pague. Y otra cosa, ay, era otra cosa y se me olvidó, Virgen Santísima. Pero a ver si me acuerdo, te digo. Bueno, bueno, entonces listo, Ay, vamos en... ya me acordé. Que ya en uno de los misterios estoy aprovechando que está María Alejandra conmigo, entonces yo la pongo a ella a rezar las Aves Marías en un misterio. Pues porque la Santísima Virgen María dijo que le pidiéramos a los niños que rezaran. Entonces, pues ella sí reza unas Aves Marías, 10, de un misterio del segundo. Bueno, pero ¿tienes alguna pregunta ahí? No, pues que si está bien o no se puede. No, sí se puede, pero enséñale también a que antes de hacerlas, las ofrezca. Madre mía, te ofrezco estas 10 Aves Marías antes de empezarlas, porque si no estuvo en el resto del rosario, y es que, bueno, es que ahí viene un punto muy importante. O sea, si uno, o sea, es que hagan de cuenta que uno está conversando con otra persona, o sea, es que es lo mismo, sino que a ellos no los vemos. Entonces, si uno va a empezar una oración, uno siempre es con el saludo y el inicio de la conversación. Supongamos que, que yo entrara, yo normalmente no me da pues como para entrar a otros rosarios, pero supongamos que yo entrara a otro rosario y, y me da para entrar cuando han pasado 20 minutos, ¿cierto? Que eso pasa con personas que ingresan al rosario. Si yo fuera esa persona que voy a entrar cuando el rosario lleva 20 minutos, ¿yo qué hago? Antes de empezar a pronunciar cualquier cosa, incluso antes de conectarme, le digo a la Virgen, Madre Santísima, me, me, mm, te saludo, me conecto aquí en oración, voy a empezar en este momento, te lo ofrezco, o sea, todo lo que no me conecté con los otros, se lo digo en un momentico y luego me conecto y arranco. Porque, ¿qué pasa si la persona entra y de una vez entrar a rezar Aves Marías? Pues sí, lo mismo que hablábamos, pues la Virgen la recibe, pero no tiene tantas bendiciones como podría tener, ¿cierto? Igual me tocó salirme antes, pues que no puedo llegar y tirarle el teléfono a la señora, pues por decirlo así, no, madre mía, me va a tocar salirme, me salgo y después te reparo esto de alguna otra manera. O sea, es como la conciencia de la conversación. Y yo creo que eso se le puede enseñar pues también a los niños, ¿cierto?
Bueno, es que ella sabe que ella reza los del segundo misterio, que ya le he dicho que la Por Santísima eso. Virgen María lo sabe pedir. Pero ella en el resto ella está concentrada en el resto del rosario, Pues está conmigo. pero está concentrada rezando también el resto del rosario, o ella está ahí haciendo otras cosas y de un momento a otro entra. Esa no se está listando para irse para el colegio. Ah, eso es lo que te digo. Entonces, como ella está haciendo otras cosas porque no puede, ¿cierto? Por su tiempo no puede, entonces como enseñarle que antes de que entre a ofrecer sus Aves Marías, pues tenga una pequeña conversación mental con la Virgen para ofrecérselas. Ay, bueno, Dios te pague. Sí, pues sí, es que, Disculpa, una cosa que te quería preguntar. Es que yo he escuchado a dos padres ya, pues yo quiero hablar con un sacerdote mariano, un sacerdote santo, puede ser Monseñor Tamayo, para preguntarle, por decir algo, vea, yo he escuchado siempre lo que decían de, de San Benito, ora et labora, que así estuviera haciendo alguna cosa, trabaja un trabajo, pongamos, yo no sé lo que él estaría haciendo, y orando, que eso se valía, que estuviera trabajando y orando, por eso él lo dice, ora et labora. bueno, Entonces, yo voy a decir lo que yo entiendo de eso. Ora et labora, sí, es parte de lo que dijo San Benito y se lo dijo a su comunidad, pero no quiere decir que al mismo tiempo que laboro, oro. O sea, ellos dicen así porque la vida de ellos es solamente orar y laborar, ¿cierto? Pero eh, no quiere decir que cuando estoy orando estoy en el mismo oficio, ¿cierto? No sé si me hago entender. O sea, no es que sean las dos cosas simultáneas. Hora es la hora no quiere decir que voy orando y laborando al mismo tiempo, sino que vivo mi vida haciendo lo uno o lo otro. Si bien la vida puede ser ofrecida como oración. Entonces les pongo un ejemplo. Yo tengo un amigo que es muy de Dios, él trabaja en una empresa, en una oficina, y pues no le da para ofrecer pues como así como varias oraciones al día, pues como para hacer el rosario, no. Entonces él me dice, como yo no puedo hacer eso, yo me levanto y le digo al Señor, te ofrezco mi trabajo como una oración. Y durante el día yo trabajo, o sea, él no está en una reunión con clientes y rezando el rosario mentalmente, no. O sea, él está concentrado en su reunión con los clientes. De hecho, sería una falta a su trabajo no estar concentrado en lo que está haciendo, sino pensando en Aves Marías, no. Tiene que hacer su trabajo bien hecho. Y eso es lo que me dice él. Como yo le ofrecí mi trabajo al Señor como oración, entonces yo sé que tengo que hacer un trabajo honesto, que tengo que tener caridad con los demás, que debo ser diligente, ¿cierto? Y se lo ofrezco por mis hijos. Entonces, no es que esté orando y laborando al mismo tiempo, o sea, es lo uno o lo otro, pero si labora, lo ofrece como oración. Así lo que está haciendo es laborando, pero haciendo bien su trabajo. Y cuando está orando, está concentrado en la oración. Penny, ¿me permites un minuto? Sí, Es que el prior general de la orden ¿cómo es que se llama? benedictinos. Eso, de los benedictinos. Él en algún momento lo explicó y tal cual es así. La gente lo ha malinterpretado porque somos como muy a la ligera, ¿cierto? De tomar como las cosas y no indagamos bien. Pero ese hora de la hora es exactamente lo mismo y si lo vamos a poner en el sentido de la caridad, ¿cierto? Que es como todo lo que mueve al Señor, la caridad y el amor. Es lo mismo, o sea, uno cuando llega a una visita, uno para, ¿cierto? Lo que esté haciendo, pero uno no le dice a la visita, vení, yo voy a seguir arreglando la cocina y vamos hablando, pues. O sea, eso lo hace uno, yo creo que con una hermana, con un hermano, y eso que cuesta pues como mucho, ¿cierto? Porque es como no tener como la caridad de ponerme atención, pues estoy. Entonces esa hora de la hora es verdad, se ha malinterpretado. No quiere decir, o sea, la iglesia igual lo ha ido permitiendo
porque igual hay que crear en los católicos lo que tienen los hermanitos protestantes, que ellos dicen que son muy orantes, ¿cierto? No sabemos qué tan orantes sean. Se sabe que son muy orantes como con el hecho de la lectura de la palabra. Pero, pero es verdad, no es pues como que uno, inclusive la orden de los benedictinos, lo que hacen, o sea, ellos tienen su primer momento en el día, que es orando, o sea, solamente oración, que ahí es donde hacen el rosario y toda la cosa. Y mientras hacen las otras labores, pues claro, ofrecen el trabajo como una oración y también van haciendo pues como Ave Marías mentales. Pero no quiere decir pues como que el rosario, porque de hecho uno escucha que la gente dice, no, yo voy en el bus, pues sí, pero hágalo completo, o sea, trate que entonces en el trayectorio le dé completo, pero porque en verdad si uno sí se pone a pensar, pues, ¿cómo hace uno pues como con la Virgen como una cosa de esas? Pues es como, no sé, en verdad hay cosas que dentro de la iglesia se han ido estipulando y que entran como un error y que lo seguimos haciendo. Y uno en la caridad le tiene que decir a las personas, mira, esa hora es la hora, es entendido desde aquí, desde este punto, pero, pero no quiere decir porque uno, o sea, yo me acuerdo que cuando yo tuve la cosa de vida, yo hacía eso, entonces yo iba cocinando y entonces hacía una casillita y después me acordaba, ay, me falta cuál me falta, y recuerdo que cuando hice eh, mi confesión de vida y cuando hice mi proyecto de vida con la hermana Dolores, y ella me dijo, no, 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 no. O sea, así no es. O sea, ¿cómo le estás dando tus obras al Señor? ¿Cómo le estás dando tus obras a la Virgen? No. O le das bien o mejor. O sea, ella no me dijo como no le des, sino como piénsalo. Es mejor darle bien. Entonces es verdad lo que estás hablando, Peli, se ha malentendido mucho esa premisa de la orden de los benedictinos. Sí, qué bien, Caro, que escuchaste esa prédica de ellos mismos, de los benedictinos, porque sí, es así, o sea, se ha interpretado diferente, pero realmente es ora, cuando estés orando te concentras y cuando estés laborando, laboras y ofreces ese labora como una oración, pero no es que esté orando, sino que haces tu trabajo tan bien hecho que es una oración agradable para el Señor si se lo ofreciste previamente, ¿cierto? Y yo creo que, o sea, es que lo mejor, o sea, como que nos puede hacer generar mucha conciencia es si siempre tenemos en cuenta que realmente el Señor, que nuestra Madre y nuestro Señor son dos personas, que lo que no le hacemos por falta de cortesía a otros, mucho menos se lo vamos a hacer a ellos, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo una conversación con alguien, lo mínimo es que le doy mi atención, ¿cierto? Eh, entonces, mucho más con ellos. Entonces, sí, es así. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más. Bueno, continuamos. Bueno, esto es como durante el rosario. em, durante el rosario está la omnipresencia de Dios. Entonces, es como lo mismo de que nuestra Madre y nuestro Señor están ahí completamente con nosotros. Porque la omnipresencia, porque fíjense que el poder de Dios es tan grande y ese atributo que tiene de la omnipresencia, que en el mundo pueden estar en este momento haciendo, supongamos, que en este preciso momento, en esta hora, le estén haciendo a nuestra Madre 1 millón de rosarios en diferentes partes del mundo. Y el Señor y nuestra Madre están ahí en cada rosario como si fuera el único rosario, porque el Señor tiene ese poder de la omnipresencia, ¿cierto? Y está viendo cada pequeña cosa, cada pequeño pensamiento, todo lo que estamos haciendo con amor, lo que estamos haciendo con caridad, con el que estamos rezando. Entonces, me parece muy bonito. Yo no sé si de pronto
han escuchado, han meditado el Salmo 139, que habla de la omnipotencia de Dios, de la omnipresencia, perdón, sí, de la omnipotencia y la omnipresencia. Y dice el Señor, yo tengo aquí la Biblia abierta, dice, Señor, tú me has examinado y me conoces. Sabes cuándo me levanto y cuándo me acuesto. Desde lejos te das cuenta de mis pensamientos. Tú ves mi caminar y mi descanso. Te son familiares todos mis caminos. No está todavía la palabra en mi lengua y ya, Señor, tú la conoces por entero. ¿A dónde podré huir de tu presencia? ¿A dónde podré ir lejos de tu espíritu? O sea, el Señor es impresionante. Yo no sé si recuerdan en el testimonio de Catalina Rivas, cuando nuestra madre le muestra todo lo que pasa en una misa, que al inicio, cuando van a hacer el acto penitencial, cuando el sacerdote dice que recordemos los pecados para perdonar los pecados veniales y que estemos más limpios en la misa, que es el inicio, que después de ese acto sigue la oración de yo confieso ante Dios Todopoderoso. Bueno, cuando llegó ese momento de la misa y Catalina Rivas se había confesado la noche anterior y ella dice que tuvo una cosa que ni siquiera alcanzó a hacer un pensamiento donde ella pensó que iba a pasar ese momento de largo porque ella se había confesado anoche, pues que para qué, o sea, que en qué pecados iba a pensar, pues mejor dicho, en ese acto penitencial de la misa. Y en ese momento la interrumpe la Virgen y le dice, tú sí tienes en qué pensar. Acuérdate, ahora viniendo para acá, que tuviste una impaciencia con una señora que se te atravesó en el camino y también con la persona que te ayuda en la casa esta mañana. Entonces, eso es muy impactante por varias cosas. Por un lado, porque ella dice que ni siquiera alcanzó a hacer un pensamiento. O sea, y la Virgen ahí mismo la interrumpió. Entonces, es eso, o sea, el Señor, como dice aquí en el Salmo, desde lejos te das cuenta de mis pensamientos. Entonces, pensemos eso en la vida cotidiana, ahora mucho más cuando lo hemos convocado para que ore por nosotros y con nosotros. Es que el Señor está verdaderamente arrodillado al lado de cada uno cuando estamos en un rosario. Entonces, es eso, es la omnipresencia del Señor mirando cada pequeña cosa. Cuando yo empecé mi conversión, esa fue una de las cosas que más me impactó, porque yo como atea pensaba que yo iba por las calles caminando sola. Pues sí, yo y mis pensamientos y punto. Cuando empezó mi conversión y yo empecé a caer en la cuenta de mi ángel de la guarda, y yo decía, pero mi ángel de la guarda todo el día me escucha los pensamientos. Y si yo lo llamo, también me contesta, pues, a su manera, como Dios se lo permite, o como es su voluntad. O sea, todo el tiempo tengo a ese ser que está ahí, que además hace la voz de mi conciencia. Entonces, bueno, eso es como para tenerlo en cuenta ahí también en los rosarios, ¿cierto? Que la Virgen está completamente atenta a nosotros y el Señor también, como si fuéramos la única persona en el mundo. Bueno, continuamos. Y dice, durante el rosario, Jesús y María están intercediendo con sus mejores regalos ante el Padre, ¿cierto? Entonces ahí están ellos, ofreciendo cuáles son sus mayores regalos. El sacrificio en la cruz de los dos. Sacrificio físico, moral, espiritual, psicológico del Señor y en todos los sentidos menos físico de nuestra Madre, ¿cierto? Porque ella también estuvo martirizada en todo, solo le faltó estar ahí en la cruz. Y ellos en el rosario, claro que aquí está el mayor regalo, ¿cierto? Están los otros que no son pequeños, que son los otros misterios, pero están ahí con esos regalos, intercediendo ante el Padre y nosotros vamos orando y ellos van intercediendo, mostrando esos méritos de ellos
porque nosotros pues los méritos que tenemos son prácticamente pues nada, y menos comparados con los de ellos. Entonces ahí están ellos con todo ese poder y con todo ese regalo tan grande. Continuamos. Entonces dice, ¿y nosotros qué ofrecemos? Esto, y vemos una muchacha a la izquierda, concentrada en su rosario, tal vez en una conversación mental con la Virgen y con el Señor. O vemos a la derecha una señora chateando, whatsappeando, mientras el Señor está ahí esperando sus oraciones. Tal vez ella las está diciendo de boca, pero contestando un mensaje en el celular, ¿cierto? Entonces, de ahí dependen pues como todas esas gracias de las que hemos hablado, que sean mayores o menores. Bueno, y ya aquí, ¿cómo le elevamos la piedad a quienes se unen al rosario para que alcancen los mayores frutos? No sé si alguien quiere ahí decir algo. Pensemos que nuestra misión es alcanzar las mayores bendiciones tanto para nosotros como para los que se unen. Entonces nosotros que ya conocemos todo esto, ¿cómo hacemos para que esas personas que se van uniendo también vayan consiguiendo la mayor cantidad de frutos? Bueno, buenas tardes, Peli, y buenas tardes para todas. Yo creo que una de las maneras de tal vez ayudar a que todos los miembros que están en ese momento en el Santo Rosario unidos es primero ser puntuales, segundo ser claros, procurar, digamos, evitar perturbaciones, como ha dicho en toda la capacitación, pedir a Dios la gracia de que uno tenga un buen internet, de que no esté cortándose el internet, sino que pues pedir la gracia de que esté conectado, de ser claro, de vocalizar, de orar despacio, tratar de leer de pronto, de meditar cada misterio, de incluirlos en la participación, si ellos pueden hacerlo, claro está. Eso es lo que se me ocurre. Se me ocurre que esas son como las maneras de ayudar a que los demás estén atentos y que también ellos tengan las gracias necesarias que buscan con hacer ese Santo Rosario. Dios te pague, sí, muy bien. También tiene que ver con la forma en que nosotros nos dirigimos, ya sea desde que nos estamos poniendo en la presencia del Señor, hasta la manera en que, pues, que le hablamos tanto a la Virgen y al Señor. Y pues involucrarlos a todos los que se unen en la oración, involucrarlos, pues tomarlos en cuenta y hacerlos partícipes en el rosario. Peli, dale. Caro, Es que pensé que ibas a hablar, dale tranquilita. no, antes, no, habla. Bueno, que, a ver, a mí me sirve mucho el hecho de que yo como pongo siempre el Santísimo, entonces les digo, ¿cierto? Que estamos allá ante el Señor, que para el Señor no hay ninguna barrera, ninguna. Que así sea por una pantalla, pues el Señor está, Él es omnipresente. Y el hecho de que
sientan pues como esa grandeza de la unión de los santos, ¿cierto? Que nos estamos uniendo con la iglesia militante, triunfante y purgante. Y que ahí está pues como el poder de la oración. Entonces cuando uno, claro, pues como que hace mención de que es que uno está ahí unido con esa grandeza, pues es que la triunfante pues es gloriosa, es súper grande, y los que están purgando también están en ese fuego purificador. Entonces es como decirles a las personitas que estamos en comunión con todas las iglesias que conforman nuestra iglesia católica. Y eso es importante porque ahí uno como que entra en un, ¿qué te digo yo? En un ensimismo, ¿cómo se dice? Pues ensimismados, pues como en la oración. Entonces, no sé, a mí me pasa que cuando estoy haciendo como eso, cuando ya les estoy diciendo como que eso se lo estamos entregando al Señor, pues ahí al Santísimo y con todas las iglesias juntas, pues imagínense, y más si uno dice que yo digo, ay, ojalá si hayan visto la película pues de Catalina Rivas de lo que es la Eucaristía, que es que uno ve qué pesar, y yo creo que eso es un regalo tan grande que la gente pueda ver, porque es que saber uno que todas esas cosas pasan invisiblemente, pero que por fe lo creemos, ¿cierto? Entonces, bueno, a mí me ha servido como eso, el hecho de decirles que lo estamos entregando, que tengo expuesto al Señor y que estamos unidos con las tres iglesias. Bueno, yo también quiero compartirles algo. No sé, bueno, en el rosario de las 8, pues cada quien guía lo que es un misterio y pues se le da lectura al misterio y ya cada quien tiene libremente esa oportunidad de meditarlo o de hacer algún ofrecimiento. Y ha pasado que de repente todas aprovechamos esa oportunidad y se hace un rosario. Yo siento que es muy bonito porque cada una de las personas que están ahí hicieron suyo el misterio, hicieron su propio ofrecimiento y yo me siento como que están integradas, y entonces eso a mí se me hace como muy bonito y no sé, pero yo termino pues sintiéndome tranquila, porque fue un rosario pues ofrecido por todos. Qué lindo. Sí, entonces, a ver, llevamos varios puntos acá. Flor nos habla de la puntualidad, de hablar claro, de pedir que la Virgen nos ayude con las conexiones a Internet, de meditar los misterios. Caro nos habla de la importancia de que las personas tengamos conciencia de que ahí estamos las iglesias que conforman la iglesia, ¿cierto? Que es la triunfante, que son los santos en el cielo, la purgante, que son las almas en el purgatorio, y la militante o peregrina, que somos nosotros en la tierra. Y eso nos ayuda tanto a las personas, y como Carol, que lleva como a tomar esa conciencia de que estamos ahí con todos ellos, además que tienen una fuerza, porque pensemos en los santos en el cielo que están ahí, que los invitamos desde el inicio, ¿cierto? Madrecita, por favor, permítenos invitar a los santos en el cielo a que nos acompañen en este rosario, que están ellos ahí orando con sus méritos por nosotros. O sea, es como si multiplicáramos esa oración por muchísimo.
Y pienso yo que también nos ayuda como servidores, porque por lo menos si a mí me toca un rosario donde nadie más se une, donde estoy, aparezco físicamente yo ahí, como que yo tengo esa conciencia de que estoy ahí con el cielo. Entonces también es eso, o sea, aquí están todos los santos conmigo, está la Virgen escuchándome, o sea, yo para nada me siento sola. Y nos habla Mari de que ella invita a las personas a que mediten un misterio y los hace partícipes a todos durante el rosario de que también mediten y hagan sus ofrecimientos. Entonces, también es esa parte de llevar a que cada uno tenga esa conversación personal con la Virgen y con el Señor, ¿cierto? También clave, porque finalmente cada uno tuvo esa comunicación que finalmente decíamos que eso es orar, ¿cierto? Comunicarse con Dios. Contrario a si es una oración donde simplemente se está recitando y ya. Bueno, yo les comparto también, creo que esto lo hacemos varios y hay unos momentos que hago como de silencio, pero antes invito a las personas a que en ese momento tengan una conversación con la Virgen. Por ejemplo, acabamos de decir las intenciones o las acabo yo de leer, ¿cierto? Y digo, y Madre Santa, en este momento cada uno te entregamos las demás intenciones que tenemos y, y las necesidades. En este momento cada uno le entrega a la Santísima Virgen sus intenciones mentalmente. Y desactivo el micrófono y un rato de silencio, porque en ese momento incluso yo estoy entregando las mías, porque yo no entrego las mías en altavoz, sino en ese momento mental, pues las mías personales. Entonces eso también es como llevarlos a que tengan su propia conversación con el cielo. Entonces como esos momentos de silencio en el que no estoy hablando o diciendo mis intenciones en altavoz, sino que venga, es que esto es una conversación que yo debo propiciar, que cada uno tenga con el cielo. Entonces esos silencios donde verdaderamente no son silencios físicos, pero no mentales, porque cada uno está hablando con el cielo, también pueden ayudar. Y en la meditación, pues, personal de cada uno. No sé si alguien quiere decir algo más. Bueno, entonces ya vamos para la última parte. Igual, pues, si durante la semana o así se les ocurren más cosas, muy bueno que me las escriban o nos las escribamos para que de alguna forma Mari las publique, porfa, Mari, ahí en el grupo de formación, porque, porque los aportes de cada uno son fundamentales, cada uno lo ha ido inspirando el Espíritu Santo para hacer el rosario y para elevar la piedad de los demás y vamos aprendiendo también los unos de los otros. Bueno, y finalmente, ya está la última pregunta, el servidor, ¿cómo debe terminar el rosario? ¿Qué piensa? Pues dando gracias a Dios por habernos permitido pues estar ahí, agradeciendo también a la Virgen, agradeciendo por todos los beneficios o las gracias recibidas y despidiéndose precisamente de ellos. Y también pues bendiciendo también a todos los que se unen por haberse unido, vaya, en oración en el rosario. Bueno, mi aporte también es muy parecido porque, y eso sí, lo que hablábamos al inicio, o sea, dar las gracias y lo que nos decía también Magda,
al final de la misa, aplica completamente en el rosario y en el rosario y en cada oración que hagamos y en todo lo que hacemos. Señor, gracias. Gracias por todas las bendiciones que derramaste, por habernos escuchado y bueno, por todo lo que nos comparte Mari también. Y una despedida, como tú ahora. Sandra, disculpa, pero yo también cuando termino el rosario, Santo Rosario, yo siempre, ya listo, que ya nos despedimos y ya programe el otro, yo siempre alzo las manos y le digo, gracias, otro Santo Rosario, porque yo casi siempre estoy en el de las 7 de la mañana y a mí me toca dirigir el del jueves a las 7 de la mañana, pero todas las noches a las 9. Y yo siempre le digo, ay Dios mío, gracias, Virgencita, Señor, otro Santo Rosario, sí, dándole las gracias porque es verdad, del valor tan grande que nos permitió haberlo hecho y de las bendiciones y las gracias que nos da. Bueno, no sé si alguien quiere compartir algo más, ya esto era como lo último. Felipe, qué tan bonito eso que hace Magda. Ve, no lo tenía como en la conciencia. Muy bonito decirle al Señor que otro rosario más. No sé, yo me despido, por ejemplo, cuando termino todo el rosario, yo soy de mucha ejaculatoria, entonces tengo como 4 o 5 ejaculatorias con las que despido el rosario, no sé, como que siento que si no hago mis ejaculatorias, no, pues, entonces que Jesús, yo confío en ti, el Señor es mi pastor, nada me falta, pues como mis ejaculatorias más, las que mantengo pues como todo el tiempo yo para mí, para mi vida. Entonces esa es la manera como yo despido mi rosario. Sí, también yo creo que algo importante que no se nos debe de pasar, entregárselo a la Virgen y pues así. Ahí en el rosario con los niños, pues hay una musiquita en el cual lo ponemos después de que hicimos todas las oraciones. Es un cantito chiquito y ahí van los niños entregándole las rositas a la Santísima Virgen y le ponen en su collar o su corona de flores y eso, bueno, a mí en mi corazón de niña, a mí me emociona porque le estamos entregando todas las oraciones que hicimos. Algunas irán hermosas y olorosas, frondosas, como dicen otras compañeras. Algunas irán ahí entre que un término medio, pero bueno, entregarle a Nuestra Señora el rosario y yo creo que cualquier devoción que pudiéramos tener, incluso al terminar el día, también entregarle al Señor pues todo lo que Él nos permitió realizar. Entonces, ahora sí que estar como en esa oración continua con el Señor. Bueno, si te vas en la calle, pues entonces cuando regresas, Señor, me has permitido regresar y con bien. Ahora vamos a continuar, no sé, vámonos a trabajar, no sé, porque si el Señor no lo permitiera, pues imagínense. Pero entonces es como un estar agradecido constantemente con el Señor, aunque suene repetitivo. Pero bueno, que el Señor nos ayude y también la Santísima Virgen. Una pregunta, Peli, ¿qué pasó? O sea, ya no se van a volver a hacer las charlas de los santos. Es que no me ha vuelto a hablar con Alicia. Hay que preguntarle a Alicia, no sé por qué ahora en julio no se hizo. Mm, le tenemos que preguntar. Pues es que como ella me dijo que no estaba animada con
con eso por lo que se le había dañado el computador. Y pues la verdad yo me siento culpable, pero creo que, o sea, no fue mi intención que se le prendiera un virus. Y ella como que se le prendió el virus al computador y como que se desanimó desde ahí, yo no sé cómo hacerle. Ah, bueno, no tenemos que hablar con ella porque sí, es muy bonito hablar de los santos y cada que hablamos de los santos también nos bajan gracias. Ojalá algún día también habláramos, así como lo hicimos del rosario, de la Santa Misa, aunque hoy pues hicimos muchas referencias, pero por ejemplo en la Santa Misa, y si me hiciste acordar, pues eso es como un paréntesis que ya no tiene que ver, pero cuando es el día de un santo, bueno, pero para el rosario también lo hablamos la vez pasada y vale recordar, cuando es el día de un santo, ¿cierto? Por decir algo, bueno, hoy no sé qué santo es, pero ayer, bueno, el día de San Pantaleón, que fue esta semana. Entonces uno, por ejemplo, en el rosario, cuando uno invita al comienzo, le dice a la señora que sí, a la Virgen que sí le permite invitar a todos los santos, o como cada uno le diga a la iglesia triunfante, ¿cierto? Y hacer una invitación especial a San Pantaleón o al santo del día y pedir su intercesión en lo que estamos pidiendo. Igual en la Santa Misa, cuando es el día de un santo, ese día uno en el ofertorio le dice al Señor gracias por los méritos de este santo y por su intercesión te entrego todo lo de hoy. También baja unas gracias especiales del cielo por ese santo. Y el santo en cierta forma como que le apadrina a uno pues todo eso. Sí, le tenemos que preguntar a Alicia porque sí, muy importante lo de los santos. Bueno, y hablando de las gracias finales que le damos al Señor y a la Virgen por el Santo Rosario y que hablábamos también que se le dan al Señor en la Santa Misa, pues también les cuento pues como que en el caso mío yo le digo al Señor, gracias Señor por todas las gracias que derramaste en esta misa, por mí y por los demás. Te doy gracias por todos los que no te dieron gracias porque no cayeron en la cuenta, porque digamos que entre hermanos nos nos vamos ayudando los unos a los otros y habrá mucha gente que no cae en la cuenta de darle las gracias al Señor. Entonces también pienso que de pronto eso puede ayudar. ¿Alguien iba a hablar? Ay, Peli, ¿sabes qué? Que yo también al final del rosario le hago unas oraciones a San José, porque bueno, mi devoción por San José es una devoción pues como muy grande, yo amo a San José, pero es como tenerlo porque entonces ahí uno junta a José y ya entra como en comunión con la Sagrada Familia, pues con Jesús, con José y María. Entonces es lindo también darle como una oracioncita a San José. Sí, yo pienso que, por ¿Sabe una ejemplo, cosa? Yo sí, adelante. siempre hago una oración empezando el Santo Rosario, cuando invoco a San Miguel. Y siempre hago una oración a San José, empezando el Santo Rosario, porque San José es un intercesor grandísimo, grandísimo, y es el protector de la iglesia, de las familias. Entonces siempre tengamos en cuenta de verdad a San José, no lo dejemos a un ladito. Sí, con seguridad que el Señor derrama como unas gracias especiales y particulares por invocar a San José y a la Sagrada Familia. Bueno, yo creo que si alguien tiene algo más que decir o nos vamos despidiendo de nuestra madre y nosotros. Antes de despedirnos, Peli, me gustaría que viéramos este video. Oraba en el monte cuando se transfiguró, su ropa fulguró con blanca luz. Elías y Moisés
aparecieron para hablar de su partida de este mundo en Jerusalén. Y Pedro quiso hacer 3 chozas para descansar, cuando una nube los cubrió y en ella Dios habló. Este es mi Hijo, mi amado, escúchenlo. Este es mi Hijo, mi amado, escúchenlo. Hagan suyo su camino, el camino de su amor. Síganlo en obediencia por su cruz hasta su luz. Jesús muestra su gloria a Pedro, Santiago y Juan, revela su misterio de hombre Dios. No todo acabará en el fracaso de la cruz, por medio de la muerte se abrirá un reino de luz. No es tiempo de acampar, al mundo hay que transfigurar. Nos vamos transformando en imagen de Jesús. Este es mi Hijo, mi amado, escúchenlo. Este es mi Hijo, mi amado, escúchenlo. Hagan suyo su camino, el camino de su amor. Síganlo en obediencia por su cruz hasta su luz. Bueno, pues yo creo que el día de hoy se nos ha invitado a mantenernos firmes en oración a través del Santo Rosario. El Señor y Nuestra Señora nos han confiado este apostolado. Ellos desean derramar infinitas gracias a través de nuestra intercesión en este mundo tan perdido y sin Dios. Y pues nos invita también a procurar servirles, ahora sí que como ellos se merecen, y pensando en todos aquellos que nos necesitan, y también con la ayuda de todas aquellas personas que se unen en oración. Bendito Dios por haber fijado sus ojos en nosotros. Bendita sea también la Santísima Virgen María, que también ha puesto sus ojos en cada uno de nosotros. Y una manera de recompensar por esa confianza, pues es realizando nuestro servicio con mucho amor.
Amén. Te damos gracias, Madre Santísima, por, por tenernos acá meditando en ti, en el Señor, en el cielo, en el Santo Rosario, que es esa cadena maravillosa, esa camándula que nos une con el cielo, con la que nos ayudas, Madre, a ganar bendiciones para los más necesitados, para nosotros, para nuestras familias, necesidades de todo tipo. Madre Santa, gracias. Gracias al Señor por ti. Gracias por este apostolado. Gracias, Señor. Nos despedimos, Madre, con tu santa bendición. Te pedimos, Madre, que esta bendición le llegue también a nuestras familias, a todas las personas que hacen parte de Lepantos Colombia, a las familias de cada uno, a todos aquellos por los que intercedemos día a día con todas sus necesidades. Ábrenos, Madre, cada vez más la caridad del corazón, te lo suplicamos. Dulce Madre, no te alejes, tus ojos de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La Virgen las acompañe, Dios les pague y salve María. Dios Salve les María. bendiga y a sus familias y salve María. Salve María. Salve María.